Dios, quien creó todos los cielos y la tierra, te damos gracias por darnos esta oportunidad tan preciosa e importante para que podamos aprender tu palabra durante esta semana. Ayúdanos para que podamos entender muy exactamente sobre el verdadero significado y propósito de nuestra vida a través de este seminario de la Biblia. Ayúdanos para que podamos conocer tu buena voluntad y buena providencia hacia nosotros a través de tu palabra. Abre nuestros corazones, oídos y pensamientos para que podamos recibir tu gran amor y gracia en este seminario. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, desde comienzo hasta fin, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos en la Biblia, primeramente San Mateo capítulo 7, versículo 21, texto principal de hoy, San Mateo capítulo 7, versículo 21. Con este versículo empezamos, primer día del seminario. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Todos los versículos he preparado aquí en la pantalla, por eso vamos a ver la pantalla también. Pero este texto principal de hoy vamos a buscar en la Biblia, su Biblia, San Mateo 7, 21. Si lo tienen, leamos juntos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Buenas noches otra vez. Bienvenidos todos, sinceramente, y gracias por participar en este seminario de la Biblia, a pesar de que están muy ocupados. Durante esta semana, una semana, vamos a pensar, vamos a aprender en un tema muy importante para todas las personas, no solo para los miembros de la iglesia, no, para todas las personas. Les quiero enfatizar que este tema no es un problema simple que se pueda solucionar cuando nos queremos, en cualquier momento, sino un problema que se debe solucionar sí o sí lo más pronto posible. Cada uno de nosotros tenemos este problema. En este seminario vamos a pensar seriamente. Este seminario de la Biblia no es un evento general de la iglesia, no es un evento. Y el propósito de este seminario no es para convertir a ustedes en un cristianismo, o tampoco para aumentar el número de nuestra iglesia, número de miembros de nuestra iglesia. No es el propósito. No hay ningún problema que no venga a ustedes a nuestra iglesia después de escuchar este seminario. No hay ningún problema, está bien. Eso no es el propósito de este seminario. Ir a la iglesia o no es un tema secundario, no importa. ¿Por qué? Aquí en Perú, mayoría de las personas, casi todos van a una iglesia o iban a una iglesia antes, casi todas las personas. Hace casi 7 años que vine aquí en Perú, 7 años. Durante estos 7 años, yo muchas veces preguntaba a los peruanos si creen en Dios o no. Y mayoría de ellos me dio la respuesta: sí, yo creo en Dios, yo tengo la fe. Sí, yo puedo ir al cielo. Mayoría de las personas me da esta respuesta. Incluso en la escuela de los niños hay una clase religiosa, sabemos, ¿no? Hay una clase religiosa. Y en este momento se lleva a cabo el culto y se realizan oraciones también.
Es decir, aparentemente se parece que casi todos los peruanos creen en Dios muy bien, aparentemente. Y también casi todos los peruanos consideran en sí mismos que ya creen en Dios básicamente. No solo peruanos, casi todas las personas, coreanos, venezolanos, todos. Ellos dicen que a pesar de que no creen muy bien en Dios, por lo menos creen que tienen la fe en Dios. Ellos dicen de esa manera. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Parece que aquí, la mayoría de ustedes probablemente piensan de esa manera también. A pesar de que yo no puedo ir a la iglesia diligentemente y no vivo una vida tan recta y tan adecuada todavía, pero sigo creyendo en Dios, diciendo de esa manera. Debido a que tengo este corazón, si yo intento mucho vivir rectamente y con una buena manera, Dios me reconocería algún día. Algunos piensan de esa manera, diciendo así: cuando era niño creía bien en Dios y debido a que se decía que Dios siempre es bueno y me ayudaría, así que si lo intento poco a poco, usando esta frase, poco a poco, Dios me enviaría al cielo, me ayudaría. Yo tengo la fe. Probablemente aquí hay muchas personas que piensan de esa manera. Entonces, este punto, tenemos que pensar, tenemos que confirmar si este pensamiento es correcto o no. Sinceramente, ciertamente, en este seminario de la Biblia vamos a chequear. Es porque el texto principal, mire, aquí el texto principal que leímos dice que no todo, ¿sí? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Debemos pensar seriamente. No todo dice. Es decir, no entrará en el reino de los cielos. No todo. Esto significa que entrar en el infierno. Podemos decir de esa manera también. Y esto es un problema tan serio e importante. En otras palabras, la mayoría de los peruanos que piensan que creen en Dios, al menos sería una persona que dice Señor, Señor, como dice este versículo, ¿no? Señor, Señor. Pero la Biblia dice que no todas estas personas entrarán en el reino de los cielos. Entonces, desde este punto pensemos, ¿qué pasaría con todos ustedes aquí? ¿Qué pasaría? No todo dice. ¿Quién realmente va al cielo? ¿Y quién realmente va al infierno? Este tema es muy importante. Descubrir esto es el propósito de este seminario de la Biblia. Este tema es muy fundamental e importante. ¿Realmente ustedes pueden dar la respuesta clara acerca de esta pregunta por sí mismos? ¿Han pensado algún día sobre este tema ustedes? A pesar de que consideran que yo tengo la fe, yo puedo ir al cielo, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero ¿cómo puede confirmar esto? Entonces, nosotros debemos confirmar sobre esta pregunta seriamente. Si no están ni un poco seguros, eso sería un problema muy serio. No tener certeza de ir al cielo es igual que no tener verdadera fe para ir al cielo. Podemos decir de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, pensemos. En este seminario vamos a pensar seriamente sobre mi fe, sobre mi estado ante Dios. Y este problema es un problema muy importante y fundamental que debemos solucionar en medio de nuestra vida lo más pronto posible. ¿Por qué? Si no podemos ir al cielo, tenemos que ir al infierno. Hay el cielo
y el infierno existe. Eso no es como un símbolo ni un juego, no es un cuento infantil. Es decir, el problema de este seminario, el propósito de este seminario es tener la fe verdadera, tener la fe verdadera. En otras palabras, el propósito de este seminario de la Biblia es tener la fe verdadera y recibir la salvación verdadera y así ir al cielo verdadero. Verdadero. ¿Quiere bailar? Sí, ¿cuándo podemos resolver este problema? Puede bailar en el cielo, ¿ya? Sí, es verdadera felicidad. Este seminario vamos a solucionar este problema. Ahora, yo usé la palabra como fe y la salvación. Entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Tienen esta fe verdadera o tienen esta salvación verdadera? ¿Ustedes realmente recibieron la salvación? Aquí en Perú, cuando digo yo soy pastor, las personas me preguntan de esa manera: ah, pastor, ¿qué tipo de religión? ¿Qué tipo de religión? ¿O qué tipo de iglesia? Me preguntan de esa manera, diciendo: pastor, católica, evangélica, bautismo, pentecostal. Preguntan clasificando estas cosas, pero ¿qué significa tiene en esto? Para mí primeramente era muy raro. Dicen que todos creen en el mismo Dios y creen en Jesús, pero cada secta religiosa pelea entre sí reclamando son correctos. Al ver esto, las personas piensan de dos maneras y también confunden, diciendo: ah, así que no importa que creo en cualquiera, o así que no creo en todo ambos, diciendo de esa manera. Entonces, ¿ustedes de qué manera están pensando? ¿De qué manera? Si digo más claramente, ambas ideas están equivocadas, podemos decir de esa manera. Es decir, no debemos creer en Dios mirando las sectas religiosas o algunas iglesias, sino creer en Dios a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Esto es el criterio. Por eso, llamando este seminario como seminario de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Simplemente digo, se puede decir que estos varios tipos de las sectas y de las iglesias son unos resultados que se han alterados en el proceso de transmitir la clara verdad de Dios a través de las personas durante mucho tiempo. Ahora les voy a mostrar un video que muestra cómo se distorsiona una verdad a través de un juego. Es un juego que copia la acción de la persona anterior y pasarla a la siguiente persona. Ahora vamos a ver qué pasaría. Veamos este video y vamos a pensar cómo se distorsiona una verdad. Así, es un juego. Vamos a ver. Nee, не можешь куда-нибудь.
está cambiando poco a poco, ¿no? Una verdad. Está bailando. Okej, koleś podlęczłego policjanty. Así, al final, totalmente ha cambiado, ¿sí? Una verdad, totalmente ha cambiado. Es muy interesante, ¿no? Entonces, de esta manera, las personas tienden a distorsionar una verdad después de pasar unas pocas etapas. Así, el cristianismo es lo mismo también. A medida que la verdad correcta y clara de Dios ha sido transmitida a través de las personas durante mucho tiempo, se le han agregado las tradiciones y los pensamientos de las personas, así degenerando eventualmente en innumerables religiones y sectas religiosas. Así ha cambiado. Y cada grupo está peleando entre sí, alegando que tienen razón, pero todos están equivocados. Es como la primera acción y la última acción de este juego fueron completamente diferentes. Es igual. Entonces, ¿cómo podemos imitar? ¿Cómo podemos chequear la primera acción? La respuesta es muy simple. Solo tenemos que ver, solo tenemos que comprobar directamente lo que hizo la primera persona. Esta es la respuesta muy simple, ¿no? Es lo mismo sobre la fe en Dios y la verdad también. Eso no es ver y creer en una doctrina de las sectas religiosas o un estilo de adoración de la iglesia, sino confirmar y creer en cuál es la verdad original. Esta es la respuesta correcta. ¿Cuál es esta verdad original? Es la palabra de Dios, la Biblia. En otras palabras, debemos confirmar nuestra fe y nuestra salvación a través de la primera verdad, la palabra de Dios, la Biblia, en lugar de confirmar otras cosas como las doctrinas o las formas de la iglesia. No. Entonces, la fe no es una cosa que se resulta de un pensamiento, sentimiento y una emoción del hombre o algunas doctrinas. La fe no es así. Si creemos incondicionalmente solo en mi propio pensamiento o mi propio sentimiento, sin confirmar una verdad, podría pasar esta situación. Vamos a ver un video. Podría pasar esta situación. Muy lamentablemente. Vamos a ver. Bad morning, dice. Qué lamentable, ¿no? Pensemos entonces. Esta persona de video, esta persona se atrasaría
al trabajo y así empezó ese día con mala suerte, bad morning, ¿no? Mala suerte. Si una persona se equivoca así por creer en su propio pensamiento o propio sentimiento en esta tierra, solo le quedaría más que terminar con este resultado de mala suerte nomás, mala suerte en esta tierra nomás. Pero en el caso del asunto de la muerte o asunto de la fe, no terminaría así simplemente. Eso sería un problema totalmente diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Este tema es el asunto del problema del eterno destino, el cual es ir al cielo o ir al infierno. Está conectado con este tema. Por eso, es muy serio. Si una persona pensaba que podía ir al cielo, pero en realidad está caminando hacia el infierno, entonces, ¿cuán gran miedo nos da esto? Según su pensamiento. Tales personas son las personas que dicen, Señor, Señor. Leamos de nuevo este texto principal. Aquí, San Mateo 7, 21. Leamos juntos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Empezamos con este versículo, ¿no? Debemos pensar seriamente sobre mi fe. Yo estoy caminando correctamente al cielo. Yo tengo la fe verdadera. Aquí podemos decir que las personas que dicen Señor, Señor, son las personas que creen en Dios por su propia manera, por su propio pensamiento. Así que aquí dice que tales personas van al infierno, no al cielo. Entonces, ¿quiénes son las personas que realmente van al cielo? Pensemos. Aquí está la respuesta en esta palabra en sí. Es decir, los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿sí? Ellos entrarán en el reino de los cielos, como dice este versículo. Esta es la respuesta. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? La Biblia también tiene la respuesta. Aquí, San Juan 6:40. San Juan 6:40. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me han enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios, aquí explica muy claramente. La voluntad del que me ha enviado significa la voluntad del Padre, voluntad de Dios. Esta voluntad del Padre es que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, como dice esta palabra. Es decir, es creer en Jesucristo y recibir la vida eterna. Esta es la voluntad de Dios, voluntad de Padre. Para decir esto poco más detalladamente, es como lo siguiente. Aquí San Juan 17, versículo 3, también. Miremos la pantalla, leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí la Biblia explica muy claramente, ¿no? En otras palabras, los que entran en el reino de los cielos no son los que claman solamente Señor, Señor, creyendo en Dios según sus propios pensamientos, sino los que hacen la voluntad del Padre, voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios es obtener la vida eterna. Y esa vida eterna es
conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Aquí la Biblia explica de esa manera. La voluntad de Dios es tener la vida eterna, y esta vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Está conectado con todos los versículos. Es decir, si conocemos al único Dios verdadero y a Jesucristo, podemos tener la vida eterna, que es la voluntad de Dios, ¿no? Para creer en algo, debemos conocer eso primero. Sí, para creer en algo, debemos conocer sobre esto, primeramente. Si creemos sin saberlo, eso podemos decir que creer solamente nuestros pensamientos. Esa es una fe completamente equivocada. No creer en mi pensamiento. Creer una verdad. En otras palabras, si no conocemos al único Dios verdadero y a Jesucristo, no podemos creerlo, y así nos caeremos al infierno. Es una fe equivocada. Esto es un caso de que tener una fe falsa, equivocada. ¿Por qué? No conocemos la verdad. Por eso. Esta es una palabra muy aterradora. Mire, este video, pensemos. ¿Cuál fue el error más grave de esta persona de este video? ¿Cuál fue el error más grave de esta persona? Es lo que no había comprobado una verdad. Si solo hubiera verificado primero solamente la placa de su carro, es decir, si solo hubiera conocido una verdad simple, no habría cometido tal error. El tema de obtener la vida eterna también es lo mismo. Si conocemos y confirmamos una verdad correcta, podemos creerla correctamente y tener la vida eterna e ir al cielo. Así podemos tener la fe. En otras palabras, podemos recibir la salvación a través de la fe verdadera. Es como comprobar una placa y también comprobar la primera acción de la primera persona del primer video que hemos visto. Es decir, es como comprobar la verdad. Esto es el propósito de que Dios nos dio la Biblia, palabra de Dios. Es decir, es conocer ciertamente el propósito de la vida a través de la verdad de la Biblia y obtener la vida eterna, conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo. Esto es también el propósito de este seminario de la Biblia. Aquí, dos versículos. San Juan capítulo 5, 39 y segunda de Timoteo 3:15. Dos versículos. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabido para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí la Biblia explica bien, ¿no? Aquí explica sobre la razón y el propósito de por qué Dios nos dio la Biblia. ¿Por qué? Tener la vida eterna por la fe, encontrando a Dios a través de la palabra de Dios. La Biblia es el propósito por el cual Dios nos dio la Biblia. Es decir, es recibir la salvación. La fe no viene por creer en los pensamientos, en los sentimientos o las emociones, algunas convicciones de una persona, no. Como el hombre que eligió el auto equivocado en el video, ¿no? Él creía en su propio pensamiento, por eso se equivocó. Sin embargo, muchas personas
malentienden que ya tienen la fe verdadera solamente creyendo en estas cosas equivocadas, como su pensamiento, emoción, convicción. Algunas personas dicen de esa manera: desde hoy yo decidí que ir a la iglesia, así yo puedo recibir la salvación. Pero ninguna parte de la Biblia dice de esa manera. Una vida religiosa de esa manera, asistiendo a una iglesia, no tiene ninguna relación con la salvación. Por eso, ¿qué es el criterio de la Biblia? ¿Qué es el criterio de la palabra de Dios? Debemos chequear con este criterio, no mi pensamiento. Pero lamentablemente muchas personas piensan de esa manera, creyendo que ya tienen la fe verdadera, como esta persona de video, ¿no? Así se equivoca. La fe viene muy naturalmente y automáticamente cuando confirmamos, cuando conocemos la verdad, el criterio absoluto de la Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra de verdad, la verdad es más importante. Aquí, San Juan 17, versículo 17, miremos en la pantalla, leamos juntos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sí, la frase, el versículo muy corto, esta es la verdad. Tu palabra, palabra de Dios, es verdad. Podemos obtener la vida eterna, podemos obtener la salvación al llegar a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a través de esta palabra de verdad, la Biblia. Esta es la razón y el propósito de que Dios nos dio la Biblia, su palabra. San Juan 10, 28 también, miremos la pantalla, leamos juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dijo de esa manera: yo les doy vida eterna, vida eterna. Esto es el propósito de nuestra vida también, la vida eterna. Esta es la voluntad de Padre, voluntad de Dios. Dios nos da vida eterna y el propósito de nuestra vida, el propósito de nuestra existencia es recibir tal vida eterna, que es la salvación. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios que da vida eterna? ¿Quién? ¿Quién es Dios? Averigüémoslo a través de la Biblia en este seminario. Esto no es creer en mi propio pensamiento, propia opinión, no. La mayoría de las personas piensan que si congregan y asisten fervorosamente en la iglesia y viven una buena vida guardando las leyes, ellos podrán ir al cielo. Muchas personas piensan de esa manera y creen que recibieron la salvación por unas experiencias o milagros como lenguas o curar una enfermedad. Así ellos creen que pueden ir al cielo de esa manera, a través de estas experiencias, estos milagros. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia está escrito que creer en Dios de esa manera es la salvación y la vida eterna. No. Pero muy lamentablemente la mayoría de las personas y mayoría de los peruanos, coreanos, venezolanos, americanos también creen en Dios de esta manera equivocadamente. Pero creen que son salvos y tienen una fe verdadera. Es muy lamentable, ¿no? Sin criterio absoluto de Dios, solamente pensando según su manera, propia manera, pensando de esa manera. Entonces, les vuelvo a decir, el criterio de la fe debe ser una verdad, no los propios pensamientos del hombre. Es decir, debemos comprobar nuestra fe, nuestra salvación, basándonos en la Biblia, la palabra de la verdad de Dios, palabra de la verdad. Así como una compás
puede guiarnos en la dirección correcta. Podemos tener la fe correcta a través de la verdad correcta, que es la Biblia. Por eso la Biblia también dice de esa manera. Isaías capítulo 55, versículo 8-9. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La Biblia también explica muy claramente sobre el pensamiento del hombre, pensamiento de Dios. Mi pensamiento y el pensamiento de Dios son totalmente diferentes. Obviamente, totalmente diferentes, como la diferencia entre el cielo y la tierra son diferentes. Por lo tanto, para tener una fe de creer en Dios, una fe correcta para recibir la salvación, debemos dejar mi pensamiento. Sí, debemos dejar mi pensamiento e investigar exactamente qué es el pensamiento, qué es el criterio de Dios. Esto es muy importante. Por eso la Biblia también dice de esa manera. Isaías 55, versículo 7. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La Biblia explica muy claramente, ¿sí? Simplemente, correctamente también. Es muy peligroso creer en mi propio pensamiento. Es imperfecto. Entonces, en el asunto de la fe, como dice este versículo, debemos dejar mi pensamiento a un lado. Y así tenemos que confirmar exactamente según el criterio de Dios, que es la Biblia. Tenemos que confirmar si mi fe es correcta y cierta bíblicamente. Debemos chequear con la Biblia. Otro versículo también dice de esa manera. Segunda de Corintios 13, 5. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En realidad, podemos decir que esta palabra es muy fundamental y también muy aterradora. Al pensar detalladamente, es un versículo muy aterrador. Es decir, Dios nos pregunta de esa manera. Tú dices que crees en Dios, pero tú confirmaste si esa fe es verdadera o no. Dios, la Biblia, así está preguntando a nosotros. Es una pregunta muy seria. Pensemos entonces. Uno que lo confirmó puede conocer exactamente en sí mismo que tiene esa fe correcta, pero uno que no lo confirmó será reprobado, o sea, se caerá al eterno infierno. La Biblia dice así. Este asunto muy importante, muy serio. Está preguntando a nosotros, ¿tu fe es correcta? ¿Recibiste la salvación correctamente? ¿Cómo están ustedes entonces? ¿Realmente tienen la fe para ir al cielo? ¿Realmente lo conocen en sí mismo, como dice este versículo? ¿Han pensado una vez en su vida sobre este tema? Estamos muriendo, podemos decir así. La muerte está cerca, está cerca. Entonces, este tema es un tema muy serio para cada uno de nosotros. Debemos pensar seriamente.
En este seminario de la Biblia comprobamos esto. Vamos a comprobar, vamos a chequear entonces. Es muy importante y serio conocer exactamente si esta fe vino de mi pensamiento o de la Biblia, de la palabra de Dios. Yo tengo verdaderamente la fe correcta que Dios reconoce o no. El criterio de esa fe debe ser la palabra de Dios, que es la Biblia. Aquí, en la Biblia misma también hay un versículo que explica sobre el caso de tener una fe equivocada y tener la fe correcta. Es decir, es un versículo que explica lo que significa que ser el Hijo de Dios, o sea, ser salvo. Vamos a chequear seriamente qué tipo de persona soy yo entre ellos. Aquí San Juan explica sobre esto. San Juan 1, 12 al 13, miremos en la pantalla, leamos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les digo potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, aquí, este versículo está explicando exactamente cuál es ser el Hijo de Dios o no. O sea, explicando bíblicamente cuál es la salvación o no la salvación. Ser el Hijo de Dios. Ser el Hijo de Dios, renacer, recibir la salvación, recibir la vida eterna. Todas estas expresiones significan lo mismo, igual. Y este versículo dice que esta salvación no es engendrado de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne. Entonces, vamos a averiguar qué son estos. ¿Qué son estos? Mire, primero, aquí dice, no son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre. Este caso no es la salvación. Entonces, ¿a qué se refiere ser engendrados de sangre? Esto significa así. Mire, mis padres iban a la iglesia muy fervorosamente, intensamente, y yo también desde que era niño los acompañaba, pastor. Por eso, debido a que toda mi familia iba a la iglesia de esa manera, entonces yo fui salvo. Algunos dicen de esa manera. ¿Qué opinan ustedes? Mire, si vemos esta escena, se ve muy bonita, ¿no? Toda la familia está asistiendo en la iglesia. Es una escena muy bonita, pero es imposible que uno reciba la salvación, así que iba a la iglesia desde niño con sus padres, con su familia. En realidad, la fe de sus padres, su familia, no tiene ninguna relación con su misma fe bíblicamente. Así está explicando este versículo. Este versículo se refiere a una persona como esto. Eso es ser engendrados de sangre. No es la salvación. Pero muchas personas mal entienden de esa manera. Desde niños yo iba a la iglesia, por eso yo recibí la salvación. Esta fe es falsa y no es más que su propio pensamiento. No es bíblico. Muchas personas piensan de esa manera. Otro caso, mire, segundo, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de carne. ¿Qué es lo que ser engendrados de voluntad de carne? Esto se refiere a algún milagro o una experiencia especial. Como les dije un poco antes, aquí en Perú hay muchas personas así. Algunas personas vienen a la iglesia y me dicen, sí, algunas personas me dicen de esa manera, pastor, yo antes cuando estaba orando escuché la voz de Dios con una luz brillante. Desde entonces Dios siempre me ha guiado y
he estado conmigo, así yo recibí la salvación, pastor. También diciendo de esa manera, un día estaba sentado en una silla afuera de la casa y de repente me sentí algo extraño. Así que me levanté de esta silla y fui al otro lugar y luego un camión golpeó esta silla en la que estaba sentado. Así Dios me salvó. Entonces yo recibí la salvación, pastor. Amén. Gloria a Dios. Algunos me dicen de esa manera. También diciendo de esa manera, tuve una enfermedad y después de orar durante unas horas, yo sudé mucho y tuve fiebre y después de esto, esa enfermedad se desapareció. Entonces yo recibí la salvación, pastor. Esta es la salvación. Muchas personas me dicen de esa manera. Cuando escuché estas historias maravillosas, pero yo les dije que todas ellas no son la salvación de la Biblia, pero ellos nunca lo aceptaron, nunca. ¿Por qué? Las experiencias, emociones y los sentimientos que sintieron en este momento fueron muy intensos, muy fuertes. Entonces, aunque les expliqué con la palabra de Dios muy detalladamente, ciertamente, nadie lo aceptó. Estos son los ejemplos de que ser engendrados de voluntad de carne, engendrados de voluntad de carne, emociones, sentimientos, convicciones. Solo es una emoción, solo es un pensamiento. Y de la Biblia dice que los diablos también podrían realizar estas obras, algunos milagros también. Vamos a ver un video sobre esto, vamos a ver, ¿es una salvación o no? Veamos. Marakate pialbakanti manteremo. Take the fresh breath of the Spirit. 내가 예수 이름으로 저주하노라. 카! 모든 각색병을 가져간다. ¿Quieren bailar? Sí. Mire, pensemos, muchas personas están experimentando estas cosas, mal entienden que ya recibí la salvación. Pero si una persona se excita mucho emocionalmente, puede ser así. Sí, es una emoción, un sentimiento, pensamiento nomás. Bíblicamente no es la salvación. La Biblia dice, ser engendrados de voluntad de carne. No es la salvación. Tercero, dice, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de varón. ¿Qué es ser engendrados de voluntad de varón? Esto también significa de esa manera. Pastor, yo participo en la iglesia sin faltar ni un domingo, diligentemente. Cada año apoyo a las personas pobres, hago muchas actividades del servicio de la iglesia, siempre vivo tratando de guardar la ley justamente, así yo intento siempre. Eso tampoco es la salvación bíblica. La Biblia dice, eso no es la salvación. Es una convicción del hombre, convicción, ¿no? Decisión. La Biblia misma está diciendo que uno no llega a recibir la salvación por medio de estas cosas. Engendrados de sangre, engendrados de voluntad de carne, engendrados de voluntad de varón. No es la salvación. Por lo tanto,
Desde ahora tenemos que pensar bien. Más que todo, si hay algunos que piensan que recibieron la salvación por medio de estas experiencias, tienen que escuchar más atentamente este seminario desde ahora. Porque aquí en Perú, todo el mundo también, hay muchas personas que piensan de esa manera, experimentando estas cosas, estos milagros, estas experiencias, piensan que ya recibí la salvación. Pero eso no es bíblico. Tienen que chequear sobre su fe a través de la Biblia, a través de la Biblia. Muy claramente está diciendo en la Biblia, ellos no son salvación. La Biblia dice, sino de Dios, sino de Dios. Es decir, ser engendrado de Dios es la salvación, bíblicamente. La Biblia dice que solo los hombres que vinieron de Dios son los hijos de Dios. O sea, ellos recibieron la salvación. Esta es la respuesta correcta. El que ha engendrado de Dios, es decir, se refiere a las personas que nacieron de nuevo por medio de la palabra de Dios. Algunos versículos explican sobre esto. Aquí, 2 versículos. Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23, miremos en la pantalla, leamos juntos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Abajo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todos los versículos mencionan la palabra de Dios. Como dicen estos versículos, el recibir la salvación y nacer de nuevo solo por medio de la palabra de Dios, que es que vive y permanece para siempre. Vive, permanece para siempre. Entonces pensemos, experimentar un milagro, hacer buenas obras, guardar las leyes, estas cosas no siempre se permanecerán, no siempre. Pero la palabra de Dios se permanecerá para siempre y está viva. Sí, permanecerá para siempre y viva. Dios, por medio de la palabra, nos manifiesta Dios. Por lo tanto, el hombre puede recibir la salvación a través de la palabra de Dios. Aquí San Juan capítulo 1, versículo 1, miremos en la pantalla, leamos juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es un versículo conocido. Dice, este verbo es Dios, este verbo es Dios. Este verbo se refiere a la Biblia. Sí, Dios, la palabra de Dios. Solo por medio de la Biblia, la palabra de Dios, es posible conocer a Dios y tener la fe correcta. No es mi pensamiento. Criterio es la palabra de Dios. No algunas obras, ni pensamientos humanos, ni convicción de una persona. Por eso también la Biblia dice de esa manera, Romanos 10:17, miremos la pantalla, leamos juntos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No solo un versículo dice así, muchas partes de la Biblia testifica, explica sobre recibir la salvación, sobre tener la fe verdadera a través de la palabra de Dios. Por eso Dios nos dio esta Biblia. En este seminario estamos estudiamos esta Biblia, palabra de Dios, para tener la vida eterna, que es la voluntad de Dios, conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo. La fe correcta se puede lograr escuchando la palabra de Dios. Es decir, por medio de la Biblia podemos llegar a tener una fe correcta, una salvación correcta. Entonces, vamos a averiguar
vamos a averiguar sobre la Biblia, primeramente. Mire, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Al momento de leer un libro, podemos conocer sobre el nivel de aquel autor. Leyendo el libro escrito por un estudiante de primaria y un libro escrito por un profesor de la universidad, podemos conocer el nivel del autor, obviamente. Si aprendemos un poco más acerca de la Biblia, puede uno darse cuenta de que está tratando los contenidos que siendo un ser humano no lo puede escribir. Cuando averigüemos la manera de cómo fue escrito, cómo transmitido y cómo conservado esta Biblia, no nos queda más que reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Muy fácilmente podemos entender, podemos reconocer. Muchas personas han intentado buscar algún error de la Biblia para testificar que esta Biblia no fue escrita por Dios, sino por medio de los hombres. Muchas personas han intentado a buscar un error de la Biblia, pero la mayoría de las personas que intentaron a buscar un error de la Biblia, más bien encontraron a Dios investigándola y pudieron llegar a tener la fe correcta a través de la Biblia. Entonces, veamos juntos cómo fue escrita esta Biblia y cómo ha sido transmitida para nosotros. Aquí segunda de Pedro capítulo 1, 21. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las personas que han sido elegidos por Dios eran llamados profetas. Dios, llamando a ellos, les hizo escribir el contenido dictado por Dios. Esta es la Biblia. Por ejemplo, mire, la presidenta de Perú, ¿es verdad? Todavía presidenta, ¿no? Sí, ok. La presidenta del Perú declaró diciendo, regala 300 soles a los chimbotanos durante un mes a partir de hoy. Imaginemos, es muy feliz, ¿no? Sí, supongamos, solamente una imaginación. Sí, así ella declaró para los chimbotanos 300 soles. Entonces, todos los periodistas escribieron lo que la presidenta ha dicho, ¿no? De esa manera. Y al día siguiente, la palabra de la presidenta se publica en el periódico. Entonces, aunque diferentes periodistas escribieron, pero la palabra de quién han escrito, ¿de quién? Obviamente, la palabra de la presidenta. Sí, de esa manera. La Biblia es lo mismo también. Cuando Dios decía a los profetas y lo que ellos escribieron como periodistas es la Biblia. Por lo tanto, solo en el Antiguo Testamento más de 3.800 veces se menciona una expresión que dice Dios dijo, Jehová dijo, Dios dijo. Por lo tanto, no expresamos como autores a los que escribieron la Biblia, sino periodistas o encargados. Así expresamos. Es decir, lo significa que son las personas que han escrito recibiendo la palabra de Dios. Dios dijo y lo que el hombre ha escrito, según lo que ha dicho Dios, es la Biblia. Por eso se dice que esta Biblia es la palabra de Dios. El autor de esta Biblia es Dios. Mire, la historia de la humanidad se divide en dos, poniendo de base el nacimiento de Jesús. Antes del nacimiento de Jesús se dice AC. Significa el tiempo antes de nacer Jesucristo. Y el momento
después del nacimiento de Jesús se dice DC, significa el tiempo después de nacer Jesucristo. La fecha que utilizamos nosotros, el año 2023, se refiere que ya han pasado 2023 años después del nacimiento de Jesús. Que sea una persona que crea en Dios o no, poniendo de base en el nacimiento de Jesús, dividimos la historia de la humanidad de esa manera. En otras palabras, es una verdad histórica que Jesús vino a esta tierra hace unos 2000 años. Y esta Biblia fue escrita desde 1500 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. En total, por 1600 años fue escrita la Biblia. Nunca existió un libro que haya sido escrito por un plazo tan largo en el mundo, nunca. Es porque un hombre no puede vivir durante 1600 años, nadie. Por eso había más o menos 40 personas que escribieron esta Biblia, no una sola persona. Ellos vivieron en diferentes épocas y diferentes lugares. La profesión de ellos también eran diferentes. Entre ellos había un científico, rey, labrador, pescador y médico, etc. Son diferentes. Pero muy maravillosamente, aunque la Biblia fue escrita por las personas que estuvieron en diferentes épocas, diferentes lugares y diferentes profesiones, pero como una persona escribió una larga novela, el contenido se continúa y coincide. Es porque el autor es Dios. Sí, autor es Dios. Como uno solo Dios ha dictado y escrito a través de las personas, el contenido se coincide. Entonces, llamamos la Biblia como la palabra de Dios. En esta Biblia está escrito sobre la creación y también el comienzo de la historia de la humanidad, y está escrito hasta el futuro de la historia de la humanidad, de cómo se terminará. Por eso, en una sola palabra, la Biblia es la historia de la humanidad, la cual ve Dios. Dios desde el comienzo y hasta el fin. Esta Biblia es un libro que más ha sido vendido en el mundo. Actualmente la Biblia fue traducida a más de 3.400 idiomas. La Biblia está traducida a todos los idiomas que se pueden traducir. Nunca existió un libro que en más idiomas ha sido traducido así en el mundo. ¿Por qué se había traducido en tantos idiomas? ¿Por qué? Es porque es el libro de Dios, o sea, la palabra de Dios. Por eso, para que llegue esta Biblia para nosotros, existían muchos sufrimientos. Muchas personas han dicho que esta Biblia ha sido editada, quitando y añadiendo los contenidos mientras corría la historia. Sin embargo, el descubrimiento de manuscrito del Mar Muerto en la cueva Qumran en el año de 1947 disipó esta reclamación. ¿Por qué? Este manuscrito encontrado en esa cueva tenía 2000 años de antigüedad, y al examinarlo sorprendentemente se descubrieron que el contenido era consistente con la Biblia que leemos en nuestra época, igual, exactamente. Entonces, ¿qué significa esto? Mientras corría la historia, ninguno ha añadido ni ha arreglado el contenido de la Biblia.
podemos entender de esa manera. La Biblia no es un libro escrito por un hombre, sino es la maravillosa palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso, si aprendemos detalladamente de la Biblia, podemos conocer que es la palabra de Dios y se solucionan todas las dudas y todos los problemas de la vida. Y podemos conocer el valor y el propósito de la vida también. Con la Biblia podemos conocer la existencia de Dios, quien creó los cielos y la tierra, y el mundo eterno después de la muerte. Y también podemos conocer hasta cómo empezó la historia de la humanidad y cómo terminaría. ¿Por qué? Es la palabra de Dios, el creador, quien creó todo el universo y la historia de la humanidad. Por eso. Y también se pueden solucionar todos los problemas fundamentales de nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos el problema de vida, ¿no? Pero al conocer exactamente Dios, podemos solucionar este problema de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nació y a dónde iré después de morir, dónde está la felicidad verdadera, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos este tipo de problema de nuestra vida. Y así, de esa manera podemos solucionar estos problemas. Si esta Biblia es la palabra de Dios verdaderamente, debe poder decir las palabras que solo Dios puede decir. Por ejemplo, las cosas que siendo hombre no puede explicar, como la verdad de la creación del mundo o sobre el mundo espíritu, mundo del espíritu y el mundo después de la muerte. Si puede explicar exactamente sobre estas cosas, podemos reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, obviamente. Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo muy conocido. Todos saben, ¿no? Génesis 1, versículo 1, si lo tienen, leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un versículo muy corto también, empieza la Biblia con este versículo. ¿Se puede haber un libro que dice así en el mundo? En el primer capítulo, en el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta Biblia se empieza así desde la creación de todo el universo. Dice que Dios ha creado los cielos y la tierra, todo el universo. Esto es uno de dos, la verdad o la falsedad, uno de dos. Pensemos entonces, si es verdad, será una palabra que debemos pensar muy seriamente. Es porque si esta palabra es verdadera, realmente existe Dios. Y el hombre que no esté preparado para encontrar con Dios tendrá un gran problema. Por eso tenemos que averiguar esto muy exactamente. Entonces, vamos a ver sobre la creación del mundo para esto. Chequeamos. Aquí en la Biblia, Dios escribió muy detalladamente la historia de la creación del universo. Vamos a ver uno por uno. Hebreos capítulo 3, versículo 4. Hebreos capítulo 3, versículo 4. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. ¿Por qué? Toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Esta es una palabra muy obvia, ¿sí? Muy obvia. Miren, ¿qué es esto? Casa de perro, ¿no? ¿Cómo se puede hacer la casa del perro? ¿Cómo? ¿Por sí solo? No, nunca. Un hombre, obviamente un hombre lo ha hecho. Es algo muy común
muy obvio. Entonces, les pregunto, ¿qué cosa es más complicado? ¿Qué cosa es más complicada? ¿La casa del perro o la tierra? ¿Qué cosa es más complicada? Si la casa del perro simple no se hizo por sí sola, entonces, ¿se hizo por sí sola la tierra? ¿Qué es más complicada? ¿Qué opinan ustedes? No. Dios creó. La Biblia dice que Dios la creó. Dios la creó. Aquí, mire, hay un celular de Samsung, es muy bueno, ¿sí? Samsung. Entonces, alguien explica muy detalladamente sobre este celular. Ah, señor, cuando presione este botón sucede esto, esta función es así, explica muy detalladamente. Pero él de repente dice de esa manera, ah, señor, este celular tiene muchas funciones excelentes, pero en realidad, señor, eso se hizo por sí solo. De repente se hizo por sí solo. Si dijera alguien de esa manera, él sería una persona muy rara, ¿no? Y si eso es posible, deberían ocurrirse esta situación también. Vamos a ver un video sobre una casualidad. Mire, vamos a ver. Qué gracioso, ¿no? Aquí dice probabilidad 0.000001. ¿Qué significa? Es imposible, ¿no? Es totalmente imposible que se ocurra esta casualidad, ¿no? Este mundo, esta tierra también no se apareció así casualmente. Es decir, Dios creó este mundo según su voluntad, según su plan. ¿Podría prender la luz? ¿Ya? Según su voluntad y según su plan. Jamás se hizo por sí solo. La Biblia declara que Dios es quien ha creado todo el universo, todos los cielos y la tierra. En el libro de Job se explica los contenidos acerca de la creación también. Así que vamos a ver, mire, aquí Job 26:7, miremos en la pantalla, leamos juntos. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Esta palabra fue escrita hace 3.500 años y dice que Dios extendió el cielo norteño sobre vacío. En lengua original aquí norte se refiere al cielo norteño, explicando un poco más detalladamente como lo siguiente. Dios extendió las estrellas en un lugar del universo del lado del norte, por encima de un espacio, o sea, un vacío. Podemos decir de esa manera. Miren, así, de esa manera. Esta foto fue tomada hace unos años en Chile, pero este versículo que leímos no coincide con el principio del origen del universo que piensan los hombres generalmente. Eso se llama la teoría del Big Bang. Es decir, los hombres piensan que el universo se ha originado por una explosión grande, o sea, Big Bang. Y entonces, desde este punto, las estrellas se han esparcido en el universo en porciones iguales, como esta foto. Esto
Eso es lo que piensan las personas generalmente. Sin embargo, según este versículo, no se puede explicar sobre esta teoría del Big Bang. Es porque las estrellas no están posicionadas en porciones iguales conforme a esta teoría, sino se han esparcidos irregularmente por encima de un vacío en el universo, como dice la Biblia. Y esta verdad sea confirmada por una investigación científica en el año 1981 en Estados Unidos. Este periódico fue publicado este año, 1981, y dice: gran espacio agujero podría probar teorías. Dice de esa manera. Eso no coincide con el pensamiento del hombre que se había considerado como una verdad hasta este momento. A pesar de que los hombres habían pensado que no hay un vacío en el universo por el esparcimiento de las estrellas, hasta ese momento Dios ya dijo la verdad, que hay un vacío en el universo hace 3.500 años en la Biblia. Así lo creó Dios y lo declaró en la Biblia. La verdad de la creación y la Biblia exactamente se coinciden. Por eso, a través de la Biblia podemos entender que esta Biblia es la palabra de Dios. Solo Dios puede explicar esto. Y también, mire, aquí dice: cuelga la tierra sobre nada. Ahora podemos entender esta palabra en un sentido muy común. Pero en aquella época fue escrita esta palabra, las personas nunca podrían haber entendido sobre esta verdad, nunca. Mire, esta foto fue tomado el año 1968, hace 55 años, nuestra época. Esta es la primera foto en color de la Tierra, la cual se ha sacado en la nave espacial Apolo número 8 en el universo. Primera foto en color de la Tierra, solamente hace 55 años. Es decir, antes de esta foto, nadie había visto la Tierra directamente así, de esa manera. Así la Tierra es redonda y se cuelga sobre nada, o sea, está en vacío del universo. Pero nadie había visto esta Tierra directamente antes de esta foto, solamente 55 años. Por lo tanto, los antiguos pensaban que la Tierra era así. Eso es lo que pensaban los indios. La Tierra. Indios pensaban de esa manera. Mire, los egipcios pensaban de esa manera. La Tierra, así. Sumerios pensaban de esa manera. Mire, qué gracioso, ¿no? Pero, ¿qué opinan ustedes? Debido a que ellos eran tontos, ¿dibujaron la Tierra así, de esa manera? No, es porque ellos no han visto directamente la Tierra. Por eso salió un dibujo así. Según su propio pensamiento, dibujaron de esa manera. ¿Por qué? Ellos no han visto directamente la Tierra, no sabían. Pero como Dios creador creó la Tierra de esta manera, ¿sí? Él exactamente puede explicarlo muy detalladamente en la Biblia, que es la palabra de Dios. Él es creador. Yo he creado la Tierra en forma de redonda y la he colgado sobre el vacío. Solamente el único Dios creador, único Dios verdadero puede explicar así en la Biblia.
Otro versículo también dice, Isaías 22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, círculo de la tierra. Este versículo de Isaías fue escrita hace 2700 años y aquí también dice que la tierra es redonda, tierra es redonda. Incluso hace unos cientos de años la gente no podía imaginar que la tierra fuera redonda. Sí, no mucho tiempo. Al ver estos versículos cortos, podemos darnos cuenta que la Biblia explica un asunto que un hombre simple nunca puede explicar. Por lo tanto, si vemos un poco más detalladamente la Biblia, con nuestra conciencia, sinceramente, podemos reconocer que la Biblia no es un libro escrito por un hombre, sino es la palabra de Dios, obviamente. Además, en la Biblia aparecen las historias de la creación de los animales, creación de la tierra y también creación de los animales. Aquí Job 12, 7 al 9, aquí dice de esa manera, y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la Side out and round. I said upside down, you're turning me. You're giving love instinctively. Round and round, you're turning me. I say to thee respectfully. Upside down, you're turning me. You're giving love instinctively. Round and round, you're turning me. I say to thee respectfully. I said upside down, you're turning me. ¿Quieren bailar? Una fiesta. Okay. Es muy asombroso, ¿no? Sí, habilidad de Dios, habilidad de Dios. En esta gallina tiene esta habilidad. Entonces, desde ahora, cuando tomamos caldo de gallina, debemos pensar habilidad de Dios, ¿sí? Es muy asombroso. Entonces, ¿quién les ha dado estas habilidades, estas capacidades a ellos, a las gallinas? Esto es una prueba de que existe un diseñador inteligente y muy asombroso. Él es el Dios creador. A través de la creación de la tierra, de los animales, podemos entender sobre Dios. Podemos entender la existencia de Dios. Aquí la Biblia explica sobre esto. Por eso, esta Biblia es la palabra de Dios. Si vemos a todos los animales y plantas, podemos conocer el poder y deidad de Dios, quien es un supervisor de la vida. Muchas partes de la Biblia también explica sobre esto. Romanos 1:20, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia explica muy claramente, ¿no? A través de estas cosas, esta creación, podemos descubrir a Dios creador, único Dios verdadero. Como dice este versículo, si observamos a los animales y todas las cosas en el mundo creado, podemos reconocer conscientemente el poder y deidad de Dios y también la existencia de Dios. Vamos a ver un video más, vamos a ver y pensemos. Un robot.
Es muy asombroso, ¿no? Es muy asombroso. El poder del hombre, las personas, el poder del hombre creó este robot. Muy asombroso. Entonces, vamos a ver este video. ¿Cómo está esto? Vamos a ver. Got into the 40s in qualifying. Let's look at this. Double, double. Look at the acceleration. Another double, double. Flick. And at the end. Does he get the difficulty, execution balance right here? Patient. Double straight. Double straight. Ooh, full twist. Vediamo che lui presenta sempre due elementi con difficoltà nel mezzo e chiude con un bel Wow. ¿Qué tal? ¿Quién dio esta capacidad al hombre? ¿Quién? Sí, si consideramos al hombre que creó este robot como lo asombroso, debemos considerar a Dios que creó tal hombre como lo más asombroso y serio. Sí, obviamente. Dios que creó este mundo así tan asombrosamente realmente existe. Y aquí la Biblia también dice que Dios creó al hombre. Génesis capítulo 2, 7. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La Biblia dice sobre la creación del hombre. Dios creó al hombre con el polvo de la tierra, sopló el aliento de vida en su nariz y entonces el hombre fue un ser vivo de esa manera. El cuerpo fue creado con el polvo de la tierra. La Biblia dice así. Por varias investigaciones podemos fácilmente saber que los elementos del cuerpo del hombre son casi los mismos con los de la tierra. De esa manera. Estas composiciones son casi iguales entre el cuerpo y la tierra. Entonces, cuando las personas mueren, vuelven a la tierra. Pero si solamente pasó esto, el hombre no es nada. Si no tiene espíritu, solamente es así, es el hombre del polvo, nada más. Si después de la muerte el hombre se termina con que regresa a la tierra, se convierte en un ser más miserable. Pero hay algo que Dios metió en el polvo. Esto es el Espíritu Santo. El cuerpo del hombre fue creado con polvo y dentro metió el espíritu para que el hombre fuera completo. Esto es muy importante. Espíritu. Génesis 1:27. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen, dice, a su imagen. Su imagen significa que se parece a Él. Pero ese Dios no tiene carne. Si vemos en San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Entonces, Dios no tiene hueso ni carne. Por eso, no podemos verlo. Es decir, Dios puso dentro del hombre al espíritu hecho a su imagen. Dios nos hizo completos como personas cuando metió el espíritu dentro de un cuerpo hecho de polvo. Por eso, las personas no solamente tienen cuerpo, sino también espíritu.
Esto es muy importante. Que tengamos espíritu también significa que Dios existe y que después de la muerte existe el eterno cielo y el eterno infierno. Podemos entender de esa manera. Y este tema es muy importante. Existe el mundo eterno. Las personas fueron creadas como seres espirituales, a diferente de los animales. Dios nos creó con un propósito y un plan diferente. Dios nos creó con la carne visible y con el espíritu invisible. Hay algunos que piensan que como el espíritu no se ve, entonces el espíritu no existe. Algunos dicen de esa manera, pero no es así. El espíritu realmente existe y lo tenemos. Podemos conocer muchas pruebas de que tenemos el espíritu. Las personas tienen deseos del cuerpo. ¿Por qué? Tienen el cuerpo. Por tener estómago, tenemos hambre. Tenemos deseo sexual, entonces hay hombres y mujeres. También tenemos el deseo de la fama, de ser más exitoso que otros. Esto es deseo del cuerpo. Tenemos estos deseos porque tenemos el cuerpo. Si tenemos estas cosas, podríamos estar satisfechos carnalmente. Por eso, de cualquier manera queremos comer y vivir bien, casarnos y tener hijos. Si pensamos que esta es toda la vida, entonces nuestras vidas no están completas. Perdón. Esto podría ser igual que los animales. Mire, veamos aquí al león. El león caza y come, busca pareja, quiere ser el mejor de su manada, ¿no? Los animales también. Si fuéramos solamente carne, no seríamos mejores que los animales. Por eso, para las personas no es suficiente tener este deseo del cuerpo. Así como hay deseos del cuerpo, también hay deseos del espíritu, porque tenemos espíritu. Primero, acerca de esto, podemos decir que tenemos la conciencia. Aquí Romanos 2:15, miremos en la pantalla, leamos juntos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí dice su conciencia. Tenemos el deseo del espíritu también, deseo del cuerpo también, deseo del espíritu, porque tenemos espíritu. Primero, las personas tienen conciencia invisibles, tienen el deseo de vivir bien y de manera justa. Entonces, si uno peca, se siente miserable y miedoso. Cuando peca en secreto, su corazón late y se siente preocupado. Al terminar de pecar, siente que va a ser castigado por su pecado. Por eso, si pecamos, nuestra conciencia se siente nerviosa y preocupada. Es porque eso se relaciona con el juicio. Las personas sienten culpa después de cometer pecados. Tener conciencia significa que alguien me la dio. ¿Quién sería? Pensemos. La Biblia dice que Dios dio la conciencia a todos. Dios odia el pecado. Por eso nos dio la conciencia para que sepamos que seremos juzgados. Por eso nos dio la conciencia. Por eso tenemos un sentimiento de que quiere solucionar este problema del pecado. El segundo deseo del Espíritu es cuando una persona está en peligro, busca a Dios. Esta es la religiosidad.
Cualquier persona, aunque diga que Dios no existe, busca a Dios cuando está en la situación peligrosa, con algunos motivos. ¿Por qué buscamos a Dios en las situaciones peligrosas? Es porque las personas tienen el espíritu a la imagen de Dios. Cuando está en peligro, busca a Dios por instinto. Esto es el deseo del espíritu también. Miren. Mire, las caras son muy parecidas, pero totalmente diferentes. Mono y el hombre. Mire, Juan canta bien también, tomando bicicleta, hasta usa un celular. Sí, su habilidad es enorme. Vamos a ver un video sobre mono. Vamos a ver. Está jugando, ¿no? Ping pong. Chupa. Como niño. Como un niño, ¿no? Mire, muy interesante, ¿no? Los monos tienen una habilidad asombrosa, como un hombre. Pero hay algo que los monos no pueden hacer. Ellos no pueden orar ni buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen espíritu. No tienen espíritu. También, las personas tienen un deseo del espíritu muy fuerte. Eclesiastés 3:11, miremos en la pantalla, leamos juntos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Las personas tienen el deseo de la eternidad, pero las personas solamente viven más o menos 70 u 80 años promedio, ¿no? Pero pensemos, así aunque una persona viva de 70 a 80 años, pero su deseo es la eternidad. Su deseo es eternidad. ¿Eso no es algo interesante? Por lo tanto, no importa a dónde vayamos en este mundo, hay canciones sobre lo eterno. Te quiero eternamente, vivamos conmigo eternamente, estemos juntos felices para siempre eternamente. Aquí la Biblia dice que Dios ha puesto esta eternidad en el corazón de las personas. Así, de esa manera, las personas tienen deseo de la eternidad y esta es la prueba de que existe lo eterno. Hay el mundo eterno y el espíritu también. Así, deseo del espíritu, tenemos conciencia, religiosidad, también eternidad. Esto significa que hay un mundo eterno, hay un mundo espiritual después de la muerte. Vamos a ver un video sobre... Estaba en un coma muy profundo, mi cerebro estaba totalmente inflamado, los 8 lóbulos estaban afectados, no había posibilidad de realizar alguna acción consciente. ¿Experimentó el Dr. Alexander una alucinación? ¿O realmente recibió un atisbo de una vida más allá de la que conocemos? ¿Una vida más allá de la muerte? De ser cierto, la idea es casi demasiado increíble para entenderla. Pero consideren esto, el Dr. Alexander es solo uno de millones quienes, al borde de la muerte, afirman haber tenido el mismo viaje.
virtualmente idéntico. Un viaje que se conoce colectivamente como una experiencia cercana a la muerte. Estas experiencias se dan cuando alguien muere clínicamente y regresa a la vida. Y describe haber sentido cosas extrañas como viajar por la oscuridad y emerger en otra realidad, reunirse con parientes muertos o un ser de luz viajar de vuelta al cuerpo. A menudo esa figura de luz le dice que regrese al cuerpo. En Estados Unidos, cerca de 800 personas al día reportan haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Y si lo piensas, en el curso de años y en todo el mundo, probablemente sean millones de personas, lo que me hace pensar que este es un fenómeno real. Las personas realmente están experimentando esto, no lo están inventando. Antes de mi coma, creía por completo el paradigma de que el mundo físico es todo lo que existe. Ese es el modelo científico convencional. Pero cuando abrí los ojos en esa cama de cuidados intensivos, mi cerebro estaba totalmente destruido. Y solo recuerdo dónde había estado durante ese extraordinario viaje espiritual en un coma profundo. Por eso quienes tienen experiencias cercanas a la muerte regresan a este mundo, comprenden que somos seres espirituales eternos y que nuestro cuerpo físico es solo un recipiente que le sirve a nuestra alma para transitar por esta fase de nuestro viaje. ¿El alma? ¿La esencia intangible de quienes somos que sigue viviendo después que morimos? Si las experiencias cercanas a la muerte, reportadas por millones de hecho, han ocurrido como fueron descritas, ¿podría ser esto prueba de que el alma realmente existe y que de verdad? Sí. Hay un mundo eterno, un mundo espiritual después de la muerte. Y tenemos también deseo del espíritu, porque tenemos el espíritu. Buscamos algo porque hay algo que buscar, ¿no? Cuando tenemos sed, buscamos agua por instinto, ¿no? Cuando nace un bebé, busca el pecho de su mamá por instinto también, aunque nadie le enseñó. Hay un deseo, esto es una evidencia que hay algo sujeto de este deseo. Cuando estamos en un peligro, ¿por qué buscamos a Dios? Porque existe Dios. Cuando pecamos, ¿por qué tenemos miedo del juicio? Porque existe el juicio. ¿Por qué deseamos la vida eterna? Porque existe la vida eterna, obviamente. Mientras vivimos una vida en esta tierra y un día enfrentaremos la muerte. Sí, enfrentaremos la muerte. Y más allá de esa muerte existe este mundo eterno. Es decir, uno tiene que entrar al cielo eterno o al infierno eterno. Ese momento podría llegar más rápidamente que pensamos. Aquí, Salmos 90:10. Miremos la pantalla, leamos juntos. Los días de nuestra edad son 70 años y sean los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La Biblia explica sobre la vida. ¿Qué es la vida? Dice que la vida es molestia, trabajo, lágrimas. La Biblia dice así. Además, dice que esta vida vuela rápidamente. Vamos a ver un video. ¿Es verdad? ¿Vuela? Naciendo un bebé, realmente está volando. Life is short. La vida es corta, ¿no? Este video expresa muy bien sobre la vida, bíblicamente, ¿no?
muy corta. Esta muerte podría llegar a nosotros más rápido que pensamos. Nadie puede escapar de esta muerte. Y tenemos que recordar que esa muerte podría ser nuestra actualidad de hoy día, de repente. Pero el problema es que la muerte no es el fin. Esto es el problema. Y debemos pensar en esto. Hebreos 9, 27. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto es el nuclear de prédica de hoy, ¿sí? Todas las personas mueren. Hasta ahora hemos verificado que la Biblia es la palabra de Dios, el 100% verdadera. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Esta palabra, este versículo, ¿también es una verdad o una falsedad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es solamente este versículo es falsedad? No, esto también es verdad, 100%. Por supuesto, esta palabra también es 100% verdadera. 100% habrá el juicio después de la muerte. Esto predispone los siguientes hechos. Primero, eso significa que la muerte no es el fin, es decir, existe otro mundo después de la muerte. Es verdad. A través de la Biblia hemos averiguado la existencia de un mundo eterno después de la muerte. Y que habrá juicio significa que hay un contenido del juicio. Y también que existe un juez que nos juzgará. Sí, podemos entender de esa manera. Entonces, ahora tenemos que pensar acerca de este asunto muy seriamente. Si eso es una verdad, debemos tomar con sinceridad sobre este asunto de la muerte y el juicio, y sí o sí averiguarlo ciertamente, solucionar este problema. Si esa muerte llegara enfrente de mí ahora mismo, imaginemos, ¿de qué forma enfrentaré esta muerte? ¿Están listos para el juicio que vendrá después de esta muerte? ¿Alguna vez han pensado en esto ustedes? El propósito de este seminario es resolver este problema. Y también se puede decir que es el propósito de nuestra vida, nuestra existencia como ser humano. Tener la oportunidad de aprender la Biblia es igual a tener una oportunidad de solucionar nuestro problema del espíritu, y así que podemos recibir la salvación. No debemos dejar esta oportunidad muy importante. En la vida hay muchos problemas, dolores y tristezas. Especialmente ahora nosotros estamos experimentando más dolores, tristezas y confusas, bajo muchos riesgos de varios problemas del mundo, como las guerras, la pandemia también, y los terremotos, etc. Ahora, al ver estas situaciones, nosotros tenemos estos dolores juntos. Para tener la respuesta a todos estos problemas de la vida, debemos preguntarle a Dios, quien creó este mundo y lo conduce según su propio propósito. Es decir, solo Dios tiene la respuesta sobre toda nuestra vida, porque Él es el creador de mi vida. En la Biblia hay respuesta. Cuando Dios da esta oportunidad, tenemos que agarrarla. La Biblia es la verdad. Y si invertimos nuestro corazón, nuestro tiempo en este seminario, solamente una semana, comprenderemos esta verdad tan maravillosa. Entonces, participen todos durante una semana sin falta. Hoy es primer día, mañana también. Y escuchamos
atentamente esta palabra de Dios, por favor. Así podemos solucionar nuestro problema fundamental de la vida. Todos participen, por favor. Amén. Gracias. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios, gracias por guiarnos ante tu palabra. Durante esta semana, ayúdanos para que podamos entender tu palabra correctamente a través de la Biblia. Ayúdanos a conocer correctamente tu existencia y tu gran amor y misericordia eterna hacia nosotros. Por favor, ayúdanos y protégenos para poder escuchar continuamente tu palabra sin ningún problema mañana también. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana, por favor.